Hace ya algunos meses, fue identificado y procesado, un personaje muy popular, y a la vez odiado, en la Deep Web. A esta persona, se le había atribuido más de 50 cargos por delitos en la Deep Web, las que incluyen también, contribuir con la tortura a infantes. Este hombre se ocultaba bajo un usuario, el cual era muy conocido y popular en la Deep Web. Su nombre de usuario y rumores sobre él, se mencionaban en distintas páginas y foros de la Deep Web, causando repulsión, misterio, pero sobre todo, odio, por la mayoría de las comunidades de la Deep Web, quienes no aprobaban sus actos. Este hombre, empezó como usuario de Anonymous, para combatir los crímenes y a los criminales que se refugiaban en la Deep Web. Pero, su contacto con el material más grotesco y extremo, terminó por convertirlo, en una de las principales cabezas que negocian con los más crueles crímenes de la Deep Web. La historia de Matthew David Graham. Matthew David Graham, hace algunos años, era un adolescente de apariencia muy normal, y como muchos chicos en los últimos tiempos, era aficionado al internet y la informática. Vivía en el sur de Melbourne, en casa de sus padres, en Australia. De apariencia delgado, pálido, y con el acné de adolescente. En el año 2011, fue el año en que muchos youtubers empezaron a nacer. Muchos bloggers alcanzaban la fama, e internet se consolidaba como la plataforma que más auge ha tenido en la última década. En ese año, Matthew David tenía 18 años de edad, y estaba en la cúspide de graduarse, en su secundaria. Por fuera, nadie podía imaginar sus aficiones. Aficiones que a Matthew David, le gustaba buscar por internet. En la internet, le gustaba buscar un material extremo, y cada vez era más y más, la necesidad de obtener este tipo de material. En esos días Graham, también empezaría a estudiar nanotecnología en la Universidad La Trobe. Graham, y sus inicios con Anonymous. Ya con experiencia en la web, Graham participaba activamente en eventos relacionados a internet. Los conocedores del tema, recordarán, que en 2011 ocurrió uno de los hechos que más revuelo causó en la Deep Web. El grupo de hackers, Anonymous, anunció en la famosa 4chan, la operación llamada Darknet. Era uno de los eventos grandes que ocurrían en la Deep Web, y que marcó un hito en el historial de luchas de Anonymous. Esta operación consistía, en interrumpir y poner fuera de línea un sitio de la Deep Web. Este sitio era conocido por ser el más grande y descarado lugar donde se compartía pornografía infantil, y hasta su nombre era descarado. Se llamaba Lolita City. En ese entonces, Lolita City fue el hogar de una comunidad de 15.000 pornógrafos infantiles que han comprado, vendido, e intercambiado un estimado de 1.300.000 imágenes explícitas de niños. Graham, en ese entonces, con solo 18 años, quiso participar en la operación Darknet, poniéndose del lado de Anonymous. Así fue que, Graham, conoció la página Lolita City, además de conocer los grotescos archivos que allí se compartían. Graham, afirmó que en ese entonces, perteneció al grupo de Anonymous. La operación de Anonymous, dio como resultado, la filtración de las identidades de varios pedófilos de esa página, a la luz pública. Si bien, Graham afirma que él estaba apoyando los esfuerzos de Anonymous, a la vez, también comenzó un descenso a la parte más vulnerable de los criminales de internet. Allí el tiempo, la impunidad, y los conocimientos que Graham iba obteniendo, le empezaban a convertir en uno de los abastecedores más prolíficos del mundo de la pornografía infantil extremadamente violenta. Graham, crea al usuario Lux. Aunque la operación Darknet, fue un éxito, lo fue por poco tiempo. Ya que varios sitios de la Deep Web, se pusieron nuevamente en línea. Graham, fue en busca de los sitios web hackeados por Anonymous durante la operación Darknet. Según el propio Graham, al conocer este tipo de material, se fue enganchando en poco tiempo.
Aunque por fuera era un chico de lo más normal, al cual nadie guardaba cuidado, desde su habitación estaba liderando un personaje que sería muy popular en el bajo mundo de la Deep Web. Durante el 2012, Graham era conocido en la Deep Web como Lux. Su nombre de usuario se hizo muy popular en el bajo mundo de la Deep Web, hasta llegar a ser uno de los más influyentes. Lux, el odiado usuario de la Deep Web. Lux estaba insatisfecho con las páginas pedófilas de la Deep Web, ya que estas, dentro de sus reglas prohibían el hardcore. Sin dudas, el hardcore es un subgénero de vídeos que más repudio causa, incluso dentro de la propia comunidad pedófila, pues esta es una práctica donde se lleva la pedofilia a un nivel más extremo en crueldad, y el cual se realiza con niños y hasta con bebés. Para el 2013, Lux ya administraba algunas páginas pedófilas de la Deep Web. Pero la caída del servidor Freedom Hosting hizo caer sus páginas por un tiempo. Así fue que Lux vio caer su imperio por primera vez. Posteriormente Lux volvería, y lo haría con más fuerza. Decidió poner en línea nuevamente su imperio CP. Y para evitar que una caída se repitiera, decidió migrar su imperio a un servidor personal. Es así que en el mismo 2013, Lux dio nacimiento a lo que él llamó Pedoempire. Estas eran unas páginas de la Deep Web dedicadas al CP y el hardcore. Estas páginas simplemente no tenían reglas. Estaba permitido todo tipo de archivos CP, hasta los más crueles. Esto lo convertiría en uno de los administradores más populares, pero también uno de los más odiados por todas las comunidades de la Deep Web. Incluso la misma comunidad pedófila se alejaba de esta perversa comunidad que se reunía en las páginas de Lux. Lux, en su página, Hort to the Core, compartía el material más cruel de la Deep Web. Pero, no solo eran crueles archivos compartidos lo que pasaban por su página, sino también, los propios pedófilos conversaban entre sí, para comerciar con niños y niñas de hasta 2 años. También había una sección, donde te daban ideas de cómo chantajear a una menor. Además, de que Lux tenía predilección por sus usuarios más colaboradores, teniendo un lugar especial para ellos. Era como un grupo cerrado de los más avezados, de aquella cruel comunidad. Lux, según sus propias afirmaciones, recibía cientos de mensajes de sus seguidores, como también amenazas de muerte por otras comunidades de la Deep Web. Para finales del 2013, ya muchas personas activistas y la policía estaban al tanto de la existencia del usuario Lux y de sus páginas en la Deep Web. En la web están los registros de cómo se hablaba de las páginas de Lux mientras este aún estaba bien cobijado por las sombras de la Deep Web, donde no podían rastrearlo. El fin del usuario Lux. En enero de 2014, al parecer las denuncias dieron fruto. Las páginas de Lux cayeron, y en la web, esto se mostraba como un triunfo de la policía cibernética. Sin embargo, aunque las páginas cayeron, este aún no era identificado. Lux no se sentía derrotado. El día que decidió cerrar su página, dejó el siguiente mensaje. En entrevista por correo a un pedófilo anónimo que visitaba la página de Lux, este afirmó que Lux estaba muy distinto las últimas semanas antes del cierre de su página. Dejaba de contestar mensajes. Tal vez, sabía que la policía cibernética estaba tras su pista, y quizás, ahí la razón por la que cerró su imperio CP. No se ha especificado cómo es que las autoridades llegaron a dar con el paradero de Lux, pero finalmente en septiembre del 2015, Matthew David Graham fue arrestado en Melbourne por dirigir una red de sitios de pornografía infantil, y se declaró culpable por 13 cargos de los muchos que se le imputan. Esta noticia también tuvo mucho eco en varios medios de comunicación. La última noticia de Graham, o el usuario Lux, es la que salió en marzo de este 2016.
Graham, ya con 23 años cumplidos, ha sido sentenciado a 15 años de prisión, por el juez Michael Tinney. Las personas que han visto a Lux directamente, y lo han entrevistado en su celda, lo describen como alguien de apariencia inofensiva. Un joven con apariencia de adolescente friki y delgado, demasiado distinto a lo que se podía imaginar, de un usuario tan influyente como Lux, quien dejó una huella de impacto y horror, en las distintas comunidades de la Deep Web. Hasta aquí llegó esta crónica, que nos muestra la trayectoria que tuvo el usuario Lux en la Deep Web, y cómo pasó de ser un chico normal, a convertirse en uno de los criminales más buscados de la Deep Web. El examen psiquiátrico de Lux dio como resultado un trastorno esquizoide de la personalidad. Lux se desconectó del sufrimiento de los niños. ¿Podría compararse a Lux con algún desquiciado depredador de niños? ¿O fue el material extremo lo que lo trastornó? Y sobre lo que mencioné en el minuto 7:30, ¿qué clase de material tan extremo se compartía en el grupo cerrado de Lux? Ese grupo ya desapareció, y por el bien de todos, esperemos que todos sus archivos hayan sido eliminados para siempre.